tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Varela Chávez. Reciban el cordial saludo todos los estudiantes, investigadores y público general ubicado en Perú y del resto de países del mundo. Continuando en el marco del cuarto aniversario de estudios econométricos, hoy día tenemos la conferencia a cargo del magíster Herbert Mariano Ignacio Rodríguez, administrador de empresas, sobre el tema impacto del otorgamiento de subsidios económicos en la economía familiar peruana en tiempos de pandemia por COVID-19. A continuación, le cedo la palabra a Herbert. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer al doctor Máximo Valdera que tenga la gentileza de invitarme y espero que los conocimientos impartidos en la presente tarde sean de utilidad para todos ustedes. Permítame compartir pantalla. Bien, entonces el día de hoy vamos a dar inicio a esta exposición sobre los subsidios económicos, subsidios monetarios que impartió el gobierno peruano en la pandemia del COVID-19, ¿no? Obviamente esta conferencia se hace en el marco de limitación de estudios econométricos, ¿no? Que como bien dice su lema, continúan contribuyendo con el desarrollo nacional, ¿no? Y por su aniversario, por su cuarto aniversario. Listo. El tema de la presente exposición es el impacto del otorgamiento de subsidios monetarios en la economía familiar peruana en tiempos de pandemia. Tendríamos que iniciar esta conferencia clarificando, precisando, ¿no? Precisando que lo que conocemos como los bonos, su nombre que corresponde de acuerdo a los decretos supremos impartidos por el Estado, su nombre oficial es subsidio monetario, ¿no? Y la finalidad de estos subsidios es proteger la economía de las familias más vulnerables, ¿no? Que fueron afectadas por efectos de la pandemia. Mi nombre, como ya lo han dicho anteriormente, mi nombre es Herbert Mariano Ignacio Rodríguez Ludeña. Soy licenciado en Educación y Ciencias Sociales, tengo maestría en Administración y en la actualidad estoy terminando el doctorado en Ciencias Económicas y Financieras en la Universidad Nacional de Piura. Bien, entonces vamos a dar inicio a la exposición. El sumario de la exposición que tenemos a continuación es el siguiente. Primero vamos a hablar una situación general y las acciones del Estado, qué es lo que estaba pasando a fines del 2019 y las primeras semanas del 2020, ¿no? Y cómo actuó el Estado, ¿no? Después vamos a ver unos antecedentes, ¿no? ¿Qué sucedía antes de esta pandemia? Si existían los subsidios monetarios, ¿no? Algo un poco de historia sobre este caso. Después la acción gubernamental regional para proteger la población vulnerable. Obviamente como el Perú, otros países, particularmente en la región, también en el mundo, tomaron algún tipo de medidas para la protección de la economía, ¿no? Los resultados de encuestas de análisis, obviamente que esta exposición está en base de un estudio que me correspondió realizar dentro de la universidad, ¿no? Y que se siguió la metodología de la investigación científica, ¿no? Entonces por ello está bien sustentado, más que nada en los resultados, en el análisis y las conclusiones que posteriormente se harán de conocimiento de ustedes. Y finalmente las conclusiones. Listo, entonces vamos a empezar por la situación general y las acciones del Estado, ¿no? Entonces vamos a decir, desde el mes de enero del 2020, como les dije anteriormente, ¿no? En China apareció una enfermedad, ¿no? Que nadie tenía conocimiento, ¿no? Nadie estaba preparado para afrontar esa enfermedad. Nadie estaba preparado para afrontar esa enfermedad, ¿no? Entonces era una enfermedad que preocupaba a todos, pero sin embargo, inicialmente, la gente pensaba que estábamos muy lejos de China, ¿no? El mundo, Europa, Estados Unidos, pensaban que estaba muy lejos esa enfermedad. Sin embargo, conforme fue transcurriendo el tiempo, como digo aquí, la enfermedad fue llegando primero a Asia, después a Europa, Norteamérica y América finalmente, y al final llegó al Perú, ¿no? Llegó a todos lados, llegó a todos, a nuestras familias, ¿no? Entonces, esta situación de la pandemia, del coronavirus, muy aparte de ser un problema de salud, también se originó como un problema económico, y sobre eso más o menos vamos a hablar ahora. Queríamos hablar un poco de
de la historia, de los antecedentes de los subsidios, ¿no? Y queríamos decir que primero, los subsidios han sido un apoyo de los gobernantes a los más necesitados durante el transcurso de toda la historia, ¿no? Durante el transcurso de toda la historia, los subsidios han sido entregados a las familias más pobres, ¿no? Con diferentes finalidades, ¿no? Finalidad muy noble de ayudar a la gente, finalidad también no muy noble de ganar adhesión al gobierno, finalidad no tan noble de ganar votos, y en fin, ¿no? Una serie de actividades que tendríamos que repasar, ¿no? Sin embargo, una de las particularidades de las ayudas sucesivas ha sido durante las guerras, principalmente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tendríamos que entender que al finalizar de guerras, los que murieron, los que quedaron inválidos, los que se quedaron sin posibilidad de trabajar, fueron precisamente los que están en edad de trabajo, los jóvenes, los hombres de 17, 20, 35 años, ¿no? Entonces, si esos hombres que están en capacidad de trabajar habían muerto, si esos hombres que están en capacidad de trabajar estaban heridos, están incapacitados, entonces la producción dentro de los países no se podía lograr, ¿no? La economía de los países se veía totalmente resquebrajada. Entonces, los países, los gobernantes, optaron por ayudar a las familias después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Permítame hacer unos apuntes, ¿no? Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, dice que tanta fue la devastación en Francia que necesitaban 44 años para reponer la población perdida, ¿no? En Francia se perdieron 1.4 millones de franceses, ¿no? En Alemania, en la Primera Guerra Mundial, se perdieron 2 millones de vidas, y en Rusia 1.700.000 hombres, ¿no? Entonces, y aparte de eso, se quedaron incapacitados en la Primera Guerra Mundial 15 millones de hombres. Entonces, obviamente que ante esa dificultad de la economía como se presentaba, había que tomar una acción, ¿no? Pero más allá de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubieron cerca de 40 millones de muertos, 35 millones de heridos, incapacitados, ¿no? Entonces, los gobernantes tenían algo que hacer para poder solucionar el problema económico que se presentaba en las familias, ¿no? Entonces, como les digo, inicialmente los subsidios no son un mecanismo, no se han empleado recientemente a raíz de la pandemia en el mundo, sino es algo que ya se viene usando hace muchos años en todos los gobiernos. Después, en cuanto a los países en Centroamérica, están expuestos siempre a muchos desastres naturales, huracanes, ¿no? En fin, entonces ellos están muy, muy, muy expuestos, y por ello existen bonos que les entregan a la gente para poder solucionar los problemas económicos que se generan por los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, y de igual manera, a raíz de la historia también, en el transcurso de la historia, los dictadores, particularmente los dictadores, para ganar la adhesión de su pueblo, entregaban subsidios económicos, monetarios, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, en los años 70, parte de los años 80, la mayoría de gobiernos eran dictatoriales, entonces los dictadores, los gobernantes entregaban subsidios económicos, subsidios monetarios, ¿no? Sobre esto que les acabo de mencionar, esto está mencionado en el libro de Subirá del 2005, que se llama Bonos e Hiperinflación. Les digo para que lo tengan en consideración y lo puedan revisar, que será muy interesante. En el libro de Abarca del 2019, que se llama Los bonos como instrumento de protección, y también los bonos en Centroamérica, también del 2008. Entonces, sería interesante que ustedes lo puedan revisar, porque contiene literatura que es muy apropiada para el tema que estamos desarrollando. Seguimos. Bien, una vez que se produjo el primer caso de pandemia, el gobierno adoptó medidas urgentes, ¿no? Todos somos testigos de lo que sucedió. Medidas de confinamiento, ¿no? La gente no podía salir de sus casas, la gente obviamente no podía trabajar. Entonces, y ustedes conocen bien de que el 70 y capaz un poco más de nuestra economía es informal. Entonces, esa gente que trabaja informal, que trabaja en las calles,
si les impedimos salir, ¿cómo podrían trabajar? ¿Cómo podrían subsistir? ¿No? Entonces, el Estado, con el decreto de urgencia 025 del 2020, dicta las primeras medidas relacionadas a la pandemia, ¿no? Y dicta básicamente 4 decretos de urgencia que son importantes. ¿Por qué? Porque son los que otorgan los subsidios monetarios, ¿no? El decreto de urgencia 027, que otorga el subsidio monetario, que es conocido por nosotros como el bono yo me quedo en casa, ¿no? Yo me quedo en casa, de 380 soles, que fue el primero de los bonos que se entregaron, ¿no? Recuerdan ustedes durante el gobierno del presidente Vizcarra, ¿no? Después se hizo un bono, que el decreto de urgencia 033, que fue el bono independiente, ¿no? Básicamente para favorecer a todos los hogares vulnerables, y que la primera condición es que no hayan recibido el bono de 380 soles, ¿no? Y la segunda condición es que todas las personas que trabajaban independientes, básicamente, ¿no? Después se hizo con el decreto de urgencia 052 el pago de lo que se denominó el bono universal, ¿no? De 760 soles. Y con el decreto número 10 del 2021, ya al año siguiente, se hizo el bono 600, ¿no? Es necesario, y desde que estamos iniciando esta exposición, precisar que la finalidad de la entrega de los subsidios monetarios es ayudar, auxiliar, proteger la economía de las familias vulnerables. Proteger la economía de las familias vulnerables. No es otro, es ese. Entonces, y sobre eso es esta investigación. Estos bonos que se entregaron, estos subsidios monetarios, ¿contribuyeron a proteger la economía de las familias? ¿Fue así? Eso es lo que, para ello, se formuló una encuesta que más adelante les voy a mostrar, ¿no? Pero esa es la finalidad, ¿no? En cuanto a la situación regional, ¿no? Acá hay un resumen muy interesante, ¿no? Que lo hace la UNICEF, ¿no? Y aquí ustedes ven a todos los países, ¿no? Todos los países de América, básicamente América Latina, ¿no? Y cuando nosotros vemos el Perú, entonces vemos que en casi todos los casilleros está anotado el Perú, ¿no? Es uno de los países que más ayuda ha hecho a su población vulnerable, ¿no? Y, por ejemplo, un tipo de ayudas es adaptación de programas de transferencias existentes, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, las transferencias, ¿no? Las transferencias monetarias, ¿no? La creación de nuevos programas de transferencias, claro, han habido hasta 4 tipos de transferencias nuevos, ¿no? Uso y adaptación de programas alimentarios existentes. Miren, por ejemplo, un programa alimentario que existe en el Perú, es Caliwarma, ¿no? Caliwarma es un bono que se entrega, pero ¿cuál ha sido lo bueno de la ejecución por parte del Estado? Que la mayoría de los programas sociales existentes mejoraron en su capacidad, en su entrega, en sus beneficiarios, mayor cantidad de personas, mejores condiciones, ¿no? Por ejemplo, como les decía hace un momento, Caliwarma entregó 3.185.000 kits alimentarios, ¿no? Y posteriormente entregó 3.059.000 toneladas de alimentos, ¿no? Entonces, Caliwarma aumentó considerablemente su apoyo, ¿no? ¿Qué otro tipo de ayudas realizó el Estado, ¿no? Por ejemplo, Cunamás, ¿no? Que es un apoyo para la familia, para los niños, ¿no? Aumentó su cobertura al 80% del 2020 y al 87% del 2021, fíjense, ¿no? Entonces, el programa Juntos se fortaleció. De las personas que deberían participar en el programa Juntos, se llegó a completar el 99%. Fíjense, es interesante eso, porque más personas que estaban contempladas en ese aspecto fueron beneficiadas, ¿no? Fueron en el 2020 442.000 personas y en el 2021 452.000 personas, ¿no? Entonces, como les digo, los programas sociales, el Estado peruano se preocupó en fortalecerlos, se fortaleció. Muy aparte de lo que veremos más adelante, de que siempre, a pesar de las dificultades que se presentan, hay gente inescrupulosa, ¿no? Eso va a pasar siempre, ¿no? De igual manera, Foncodes aumentó hasta el 93% lo programado. Bonos familiares habitacionales, ¿no? Aumentaron desde 25.000,
a 25.000, a 37.000 soles. Y lo interesante fue que esos bonos familiares habitacionales no se devolvieron ya, ¿no? Y los bonos de electricidad, por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿no? Que se entregaron 160 soles para el pago de la luz. Y así sucesivamente, una serie de, ¿no? Aquí en este otro cuadro también apreciamos que el Perú es uno de los países que más subsidios monetarios, ¿no? El bono yo me quedo en casa, el bono independiente, el bono familiar, ¿no? Probablemente mucho más que otros países de la región, ¿no? Ahora vamos a ver algunos problemas que detectó la Contraloría. La Contraloría detectó, como les decía hace un momento, a pesar de los esfuerzos que hacía el Estado peruano, gente inescrupulosa se aprovechó de la situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, trabajadores del Banco de la Nación cobraron bono destinado a la población vulnerable. O sea, las personas que tenían la obligación de entregar el dinero manipularon los sistemas para poder ellos cobrar el dinero que correspondía a personas vulnerables. Este es pues un delito, ¿no? Un delito y más aún en el estado de emergencia que está viviendo el país, ¿no? Después, entrega irregular de víveres en Trujillo. ¿Qué pasó en Trujillo, por ejemplo? Se hicieron 500 canastas por un promedio de 68.100 soles y se le entregaron a personas que no necesitaban, ¿no? 140 beneficiarios de las canastas no calificaban como pobres, o sea, a los que, bueno, se detectaron que existían, eran no pobres. Entonces, y así seguramente que a lo largo del Perú, en diferentes lugares, ha sucedido eso, ¿no? Después, accedieron a la garantía crediticia del programa Reactiva Perú sin desarrollar actividad empresarial. O sea, les entregaron dinero a empresas que no tenían ningún tipo de actividad, ¿no? Entonces, todo lo que se pudo hacer, si bien es cierto, y más adelante, conforme vaya sucediendo la historia, se va a poder determinar, hay gente que se aprovechó malamente de una situación tan penosa que tenía nuestro país, ¿no? Y proveedores sin experiencia ganaron licitaciones, ¿no? Por ejemplo, una empresa ganó limpieza de buses en Lima y no tenía experiencia esa empresa, ¿no? Y así sucesivamente iban a 1.184.000 soles se perdieron en eso, ¿no? Por otro lado, tengo aquí un cuadro que proporciona la Defensoría del Pueblo, y nos dice, por ejemplo, ¿no? Que se otorgaron bonos a personas fallecidas, ¿no? Hasta donde se realizó este primer estudio, ¿no? Que fue la segunda o la tercera semana del mes de abril, a 25 fallecidos se le otorgó, ¿no? Le otorgó bonos a personas que están en el extranjero, a gente que estaba presa, a gente que estaba privada de la libertad, se le entregó bonos. Se le entregó bonos a personas sin indicarles cuándo iban a cobrar. O sea, me dijeron, te vamos a hacer un bono y no se le dio fecha de entrega, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Personas no consideraban, hubieron personas que necesitaban y no se consideraron, ¿no? Hubo un sistema de focalización de hogares bastante deficiente, ¿no? Quienes tenían que hacer los empadronamientos, la direccionar a qué persona se le correspondía conforme sus necesidades, no fue así. En esta presentación, quería mostrarle algo de la situación económica antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿no? Particularmente 2019, 2020, 2021, ¿no? Antes de la pandemia, durante la pandemia y después saliendo de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la tasa de desempleo. Como ustedes pueden apreciar, esto está en trimestral, desde el 2019, la tasa de desempleo fue manteniendo una tendencia a bajar, ¿no? Se estaba habiendo menos desempleo. Sin embargo, a partir de marzo y abril, que coincide con la pandemia, se llegó a tasas que no se llegaba hace muchos años, ¿no? Entonces, la pandemia condujo al desempleo, obviamente, ¿no? Al desempleo, particularmente en los meses de abril y mayo, ¿no? Que fueron los meses más difíciles, ¿no? Posteriormente, y como también tuve la oportunidad de realizar un trabajo, se recupera la economía a partir de agosto, empieza a recuperarse, ¿no? Increíblemente, de la mano con lo que es la construcción, ¿no? La actividad de construcción en el Perú dinamizó la economía en la época de la pandemia. De igual manera, las exportaciones, ¿no? Podemos apreciar aquí, en enero llega a un pico, ¿no? Sin embargo, entre marzo, abril y mayo caen las exportaciones. Particularmente, ¿por qué? Primero, porque muchos países cerraron sus fronteras,
¿no? Entonces, al estar cerradas las fronteras de los países, no había a quién exportar. Segundo, el confinamiento, ¿no? La imposibilidad de salir a la calle impedía que los trabajadores vayan a su centro de labores y produzcan más. Y el aforo, ¿no? Porque bien podría ser una fábrica donde podrían entrar 1000 personas, ¿no? Pero el aforo era solamente para el 10%. Entonces no había gente para que trabajen. De igual manera, los ingresos tributarios cayeron considerablemente en los mismos meses, como estamos apreciando, ¿no? Estamos viendo una tendencia igual, ¿no? Y la pobreza monetaria fue en aumento. O sea, aquí en la parte final, no sé si ustedes aprecian, ¿no? Empezó el 30%, pero sin embargo llega al 2019, probablemente al 30% igual, ¿no? De todo lo que descendió, el 2019, el 2020 subió, el 2020, perdón, subió la pobreza monetaria. Listo. Después de la bibliografía, porque vean, cuando empieza la pandemia, obviamente que no existía bibliografía al respecto, ¿no? En muchos autores no habían escrito sobre este tema, ¿no? Pero rescatando algunas de la bibliografía que existió en el 2020, ¿no? En la época de la pandemia, ¿no? Esta información del Departamento de Países del Cono Sur, ¿no? Sobre los retos y oportunidades, sobre la pandemia, se detalla las acciones tomadas por los países, particularmente del sur, ¿no? Del sur, Argentina, Brasil, Chile, y la relación de los gastos que se han realizado en relación a su Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, vemos que los países dentro de la región, por ejemplo, Argentina entregó el 3.1, Chile el 2.2, Brasil el 1.9, Paraguay y, bueno, Uruguay, ¿no? En fin. Entonces, todos los países hicieron un gasto considerable, pero hay que tener en consideración una cosa, que uno puede gastar mucho o poco, pero mucho importa la situación en la que se encuentra el país. O sea, un país que está bien en su sistema de salud, que está fortalecido en sus sistemas económicos, no necesita hacer un gran gasto. Un país que no está fortalecido en su salud, en su sistema económico es incipiente, entonces necesita hacer un gasto mayor para poder nivelarse. Bien. En el Perú también Raúl Descanseco nos habla pues del coronavirus, ¿no? En el tiempo del coronavirus, pero él nos detalla que hay tres tiempos por hacerlo, ¿no? Ya a mediados de 2020 consideran de que lo que se debe hacer al principio es entregar pues dinero, ¿no? El segundo, mantener algunas medidas, pero ya ir revitalizando la economía, ¿no? Y se debe ser cuidadoso durante este tránsito a la normalidad, pero sobre todo, y aquí también habría que considerar, se tenía que contemplar un proceso de vacunación permanente, efectivo, como finalmente se realizó y que de alguna manera contribuyó a reactivar la economía del Perú. Bien, vamos a hacer una comparación de lo que hacían nuestros países vecinos, ¿no? Particularmente Colombia y Chile, ¿no? Colombia y Chile fueron los que tomaron mejores acciones, ¿no? En cuanto a la entrega de subsidios, ¿no? En Colombia se entregó el bono Familias en Acción, ¿no? De 335.000 pesos colombianos, que equivalen a algo así de $80, ¿no? Y que favoreció a 2.600.000 familias, ¿no? Y de igual manera se hizo otro bono de aproximadamente $40 que favoreció a 3 millones de familias, ¿no? En Colombia y en Chile, a pesar de la imagen que podemos tener de esos países, también ocurrieron problemas muy similares, personas que se favorecieron sin merecerlo, personas que deberían recibir los subsidios y no los recibieron, ¿no? En Chile también se hizo el bono COVID, ¿no? Para las familias, pero también se agrupó a las familias en fases, ¿no? Una fase 1 y fase 2, donde estaban las familias que tenían mayores problemas, fase 3 y fase 4, de personas que tenían problemas económicos, pero no eran tan graves. Por eso es que a los de fase 1 y fase 2 se les entrega una mayor cantidad de dinero. Se les entrega, inicialmente en el bono COVID-19 se les entrega 50.000 pesos. 50.000 pesos equivalen más o menos a $55, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener en consideración una cosa, que con $10 en Chile no compras lo que compras con $10 en el Perú, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración, ¿no? Entonces,
hay que ver el valor del dólar en cada país, el valor real. Bien, entonces, como les había dicho inicialmente, para este problema que se había presentado, realicé una investigación que se denominó grave aceptación del subsidio monetario como medida de protección, ¿no?, a la economía familiar peruana del 2019 a 2021, ¿no? Fue un estudio. Para eso, se hizo una encuesta como corresponde, se verificó, ¿no? Y la encuesta dentro de Piura, básicamente, se hizo en el Banco de la Nación, en los asientos humanos y en el mercado modelo, ¿no? El Banco de la Nación, ¿por qué? Porque obviamente ahí estaban los beneficiados haciendo sus colas, ¿no? En los asientos humanos, porque justamente las personas que de pobreza y pobreza extrema están en los asentamientos humanos, ¿no? Y en el mercado, obviamente, pues porque está la clase, las personas, el mercado informal, ¿no? Entonces, ahí se pudo recibir información muy valiosa. Muy aparte de ello, dentro de esta misma investigación se incluyó las encuestas de NAO, del INI, que fueron bastante útiles. Y después de hacer las encuestas, llegamos a unos resultados, ¿no? Fueron muchas variables y preguntas, ¿no? Pero quiero tomar las que son más importantes para este momento, ¿no? Por cuestiones de tiempo, que obviamente ustedes entenderán, ¿no? Entonces, la idea fundamental del Estado era entregar subsidios económicos que puedan ser una ayuda a las familias, ¿no? A solucionar el problema económico, ¿no? Entonces, cuando la persona se le pregunta, ¿considera que los bonos han protegido a la familia económicamente? Obviamente no. El 65% ha manifestado que está de acuerdo, totalmente de acuerdo. Obviamente, cualquier persona que recibe algún apoyo siempre va a estar de acuerdo, ¿no? Pero en realidad, ¿le sirvió? Claro que sí, le sirvió. Básicamente para lo que es la alimentación, ¿no? Tenemos que tener en consideración que la entrega de bonos por sí, o sea, el hecho de entregarle el dinero, el hecho de recibir, ya tenía una serie de problemas de cobro de las tarjetas, problemas de ingreso a los bancos, problemas de transporte, problemas de movilidad, problemas de cantidad de personas dentro de un ambiente, problema de contagios, en fin, que en un momento vamos a ver, ¿no? Pero en general es interesante saber que todas las personas que recibieron el bono y los que no recibieron también están al 65% o más de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los bonos sí sirvieron, ¿no? Seguramente que nosotros también tenemos alguna idea que no va totalmente de acuerdo, ¿no? Entre si sirvieron o no sirvieron, ¿no? Ciertamente sirvieron. Que hubieron problemas, que hubieron fallas, que hubieron errores, que las personas inescrupulosas tomaron otras acciones, sí es cierto también. Pero de que sirvieron a las personas, protegieron su economía, es muy cierto. Después, a la pregunta, ¿no?, si considera que las colas fueron un foco de contagio, ¿no? Entonces, mire, voy a leer, ¿no?, lo que dice aquí, ¿no? A la pregunta si considera que la cola de los bancos para recibir los bonos se ha convertido en un foco de contagio, los encuestados refieren que no lo creen. Eso demuestra la fuerte cuidado de las personas. Pero ¿saben qué pasa? No es que no lo crean, ellos saben que ha sido así. Ellos conocen que es así. Sin embargo, la necesidad era tan grande de que, a pesar de todo, ellos iban a cobrar su plata. Ellos iban y se quedaban en la noche, ellos iban y se exponían al peligro de un asalto, se exponían al traslado peligroso, se ponían incluso a no cobrar, porque no tenían documentos, pero la gente estaba ahí. Entonces, eso es un aspecto muy interesante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar del peligro, la gente fue a cobrar, ¿no? Mucha gente se contagió, mucha gente, el bono no le sirvió en muchos casos. Por ejemplo, en la selva les entregaban bonos para ir a un banco que quedaba 3 o 4 días de traslado en un río, ¿no? Más iban a gastar en trasladarse que en cobrar el bono. Otro resultado que es interesante es saber si dispone de seguro de salud, ¿no? Antes de la pandemia, eran muy pocas personas que disponían de seguro, ¿no? En realidad, un 40% más o menos de las personas no disponían de seguro, ¿no? Algunos tenían seguro particular, de salud, los que trabajan, ¿no? Del CIS, de MINSA, tenían 14%. Sin embargo, conforme iba transcurriendo el tiempo, las personas se han ido afiliando al CIS. En la actualidad, aproximadamente 17 millones de peruanos están afiliados al CIS. Entonces, de alguna manera, eso
eso ha ayudado, ¿no? Recuerdan ustedes también que los problemas que tenía la gente para internarse, para llegar a UCI, cuánta gente perdió la vida por falta de atención médica, ¿no? Por falta de oxígeno, ¿no? Todo eso no podemos olvidar porque la historia nos puede dar la oportunidad de estar en una situación igual y tenemos que tomar las acciones que corresponden, ¿no? Después, a la pregunta de si tiene alguna deuda con el sistema financiero, el 40% dice que no con el sistema financiero, ¿no? Porque en general muchas de las personas de pobreza, extrema pobreza o gente del sector informal no puede acceder a los bancos, pues. Tiene que concurrir a prestamistas, a otro tipo de sistema para poder tener dinero. Saben ustedes también de que en la actualidad existe una gran cantidad de personas que está como deudora. Hay muchos préstamos hipotecarios, préstamos personales que están sin paga y se está configurando como un gran problema en la economía nacional. Entonces, muchas personas tenían deudas, pero no particularmente con el sistema financiero, sino con prestamistas, con otro tipo de personas. Los que tenían, y los que tenían tarjeta, personas de algún tipo de ingresos, incrementaron su deuda con las tarjetas en gastos de consumo. Brevemente les voy a mostrar los resultados de la encuesta de ENAO sobre del INI, ¿no? Entonces, miren, vean ustedes la proporción, ¿no? De los entrevistados. El ENAO hace esta entrevista a un aproximadamente 94.000 personas, 94.000. Y de las 94.000, solamente un 6% había recibido el bono Yo Me Quedo en Casa, ¿no? El bono independiente, 1.36, y el bono universal también aproximadamente el 6%, ¿no? Muy poca gente, obviamente, ¿no? Cuando el INI le pregunta a los entrevistados, extraigo esta encuesta porque me parece bastante interesante, ¿por qué no trabajó la semana pasada? Y vean lo que dice, ¿no? Porque fue despedido por cierre de la empresa, ¿no? La empresa se contagió y cerró la empresa, ¿no? Porque estamos hablando de economía, no lo olviden, ¿no? Porque fue despedido por la reducción de personal, porque renunció voluntariamente para no contagiarse, ¿no? Porque terminó el contrato. Sucede que cuando empezó la pandemia, había gente personas que trabajaban cada 3 meses, renovaban su contrato, pero cuando empezó la pandemia, se acabó el contrato, no volvieron a trabajar, ¿no? Y quedaron desempleados, ¿no? No renovaron su contrato, ¿no? Fue despedido por presentarse, ¿no? Estaba enfermo, lo despidieron, porque cerró el negocio, porque era un negocio familiar, la gente se había contagiado, ¿no? Por aislamiento social obligatorio, ¿no? Negocios familiares, pequeños emprendimientos, que al estar aislados ya no pudieron salir, no pudieron trabajar, ¿no? No pudieron continuar prestando sus servicios en forma independiente por su aislamiento social, ¿no? Ven ustedes que, de alguna manera, el aislamiento, bueno, no de alguna manera, una de las causas principales del problema con el desempleo, con el empleo y el incremento del empleo informal fue por la pandemia, ¿no? Y esto pues obviamente dañó nuestra economía gravemente, ¿no? Bien, vamos avanzando con las conclusiones, ¿no? Del estudio de lo que hemos hablado, se concluye inicialmente, fundamentalmente, que las personas sí están de acuerdo con el subsidio monetario, con la entrega del subsidio monetario, ¿no? Mediante los decretos de urgencia que se realizaron a las familias más vulnerables, ¿no? Entonces, las familias que recibían los subsidios, los empleaban básicamente para una cosa, la alimentación, ¿no? Habiendo otros casos, ¿no? Que era necesario ver la salud, muchas personas enfermas, había que ver la educación de los jóvenes que se quedó paralizada, ¿no? Pero sin embargo, básicamente el empleo de subsidio monetario fuera para la alimentación de las personas, para la alimentación de la familia, ¿no? Entonces, esa es una conclusión importante que tenemos que tener en cuenta. Como dije hace un momento, algo que fue muy preocupante durante la pandemia fue que la entrega de los subsidios fue un foco pues, importante de contagio, ¿no? No solamente en los bancos, no solamente en la cola, sino en el transporte, ¿no? Al ir en el transporte urbano, en los ómnibus, ¿no? La gente se infectaba, ¿no? Entonces,
las personas ponían en riesgo su vida por recibir un subsidio, ¿no? Otra cosa en una conclusión que es importante es que las familias en su gran mayoría están compuestas por un promedio de 4.42, ¿no? Y 4.42 personas, ¿no? Casi 5 personas por familia, ¿no? Pero hay otra cosa interesante que decir, ¿no? Hay algunas familias donde no solamente vive el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Sino vive la abuelita, el tío que vive solo, la sobrina que está de viaje. Entonces ya no son 4 ni 5, son 7, son 8, ¿no? Para un solo subsidio muy poco alcanzaría, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los problemas con los subsidios, la gran cantidad de personas, ¿no? Ahora, un problema también ha sido que las personas tenían mucha dificultad para el cobro de los subsidios dentro de los bancos, ¿no? Problemas de identificación, personas que no tenían DNI, que habían perdido el DNI, que tenían el DNI vencido, ¿no? Poco a poco fueron dando algunas facilidades, ¿no? Los que tenían el DNI vencido podían cobrar, ¿no? Pero en general se presentaron una serie de dificultades, ¿no? Personas que no sabían, personas que no tenían tarjeta, obviamente, y personas que tenían tarjeta pero no sabían usarlas, ¿no? Las personas que estaban en los programas juntos, ¿no? Esas personas fueron los facilitadores con esas otras personas, ¿no? Después, bien, seguimos. Una de las conclusiones también que sale a raíz de la encuesta es de que las personas querían que los bonos se prolonguen, ¿no? Por más tiempo. Y también otra consideración fue que la entrega de subsidios fue un argumento de los candidatos para las elecciones, ¿no? Decían que iban a traer más plata, ¿no? Eso hubiera dañado aún más, ¿no?, la economía nacional, ¿no? Por ejemplo, el bono que entregó ya el nuevo presidente fue el bono que conocemos como Yanapay, ¿no? Y se entregó a 13.5 millones de peruanos. ¿Cuánto representa eso en dinero? ¿De dónde sale esa plata? ¿No? Entonces, ya la entrega de subsidios ya no es conveniente, ¿no? Como les decía anteriormente, en otros países de América, lo que se ha hecho es fortalecer los programas existentes, ¿no? El tipo Pensión 65, por ejemplo, han visto a otras personas que están dentro de los parámetros para poder ser beneficiario y los han congregado, los han empadronado y los han hecho partícipes del bono. Les han aumentado también lo que recibían. Y así en la mayoría de programas de entrega de subsidios, de apoyo, se han incrementado en la cantidad de participantes y se ha incrementado en la cantidad del dinero, del aporte que van a recibir más personas, que eso es más conveniente, finalmente, ¿no? Otra conclusión es que el Ministerio de Economías vio que en cuanto a la entrega de subsidios monetarios no se ha podido entregar como quería, ¿no? En el Perú falta mucha inclusión financiera, ¿no? Deberíamos tener tarjetas, deberíamos tener todo, ¿no? Pero de alguna manera esa inclusión financiera para algunas personas no es conveniente, ¿no? La inclusión financiera hace que alguien pueda controlar cuánto tienes, alguien pueda saber cuánto dispones, de dónde salió esa plata. Entonces, algunas personas que no son muy buenas no ven conveniente tener su dinero en cuentas, en bancos, porque transparentan sus acciones, ¿no? Entonces, todas esas cosas imposibilitaron pues una entrega masiva, conveniente, oportuna para las personas, ¿no? Ahora unas conclusiones de manera regional y de manera para el futuro, ¿no? Esta pandemia afectó de manera diferente a cada país. En el caso del Perú y en cuanto a su economía, la entrega de subsidios monetarios o transferencias, como se denomina en otros países, ha encontrado diferentes obstáculos, lo que ya les he dicho, ¿no? La falta de solidez de la banca ha incrementado el pago de intereses y ha originado gran morosidad, ¿no? Muchas cosas, no sé si ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia decían, por ejemplo, que los créditos hipotecarios se iban a poder cambiar de fecha, se iban a poder posponer sin cobrar intereses. Y así ha sido, ¿no? Si una persona tiene un crédito hipotecario que tiene que pagar mensualmente 500 soles de capital y 500 soles de intereses, más una serie de gastos, tiene un gasto de 1.200, ¿no es cierto? Entonces, esos 1.200 pasan para la última cuota.
Pero lo que no dijeron es que esos 1.200, no los 500, sino los 1.200 se convierten nuevamente en capital. Entonces, si usted debía 30.000, ahora debe 31.000, porque esos no le han perdonado los 500, sino ahora debe 1.200, ¿no? Entonces, no fue tan así la ayuda que se hizo, ¿no? La falta de solidez del sistema financiero logró que eso suceda, ¿no? En cuanto a las consideraciones futuras, pues obviamente el sistema de salud, que no ha sido el mejor, nos ha dado grandes lecciones, ¿no? ¿Cuántas vidas se han perdido, ¿no? Pero asimismo también se ha visto que en parte la recuperación económica se ha podido lograr gracias al trabajo de las personas, ¿no? Y lo que se había previsto que se iba a llegar no llegó a ser tan considerable. Bien. Esto ha sido la exposición, les agradezco, este es un tema interesante, requeriría probablemente de más tiempo, pero creo que el tiempo ha sido conveniente, agradeciendo nuevamente a Estudios Econométricos por esta invitación y estoy para sus preguntas y para cualquier otro comentario, muy amable. Muy bien, colega Ever, agradecerte por la excelencia ponencia y sobre todo a los estudiantes que están ubicados en la República del Perú y a nivel internacional